They say it's a matter of time, 1,000 days and the sun won't shine before I come back to you. When I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. Buenos días, estamos hoy aquí en los viveros de Coyoacán, un lugar hermoso, un pulmón en la Ciudad de México, que tiene a sus alrededores instalaciones muy importantes de investigación y de sanidad vegetal, de cuidar, y que han sido muy importantes en el desarrollo de México. Pero cuando yo inicié mi carrera profesional, trabajé con muchas ganas como extensionista pecuario en la Sierra de Puebla y después en la Sierra de Hidalgo. Aprendí un poco de lo que es la producción familiar, básicamente, y en el desarrollo de proyectos muy específicos que en ese momento se llevaban hacia la población más marginada del país. Sin embargo, cada vez me fui dando cuenta que era muy difícil avanzar porque el espacio era pequeño y había que trabajar mucho más para lograr mayores éxitos para mucho más personas. Entonces eso fue lo que me empezó a motivar a buscar otros espacios de trabajo. Cuando estaba de extensionista, a lo mejor muchos no lo saben, pero me enfermé de histoplasmosis, porque uno de mi trabajo era el control del murciélago hematófago en la región de Hidalgo. Y bueno, después de una incursión en una caverna, quedé enfermo de histoplasmosis, estuve 2 meses convaleciente. Y después decidí que ya no iba a regresar a ese espacio, porque ya no era algo que me motivara muchísimo. Después de estar enfermo, ingresé a trabajar en el Centro Nacional de Parasitología Animal en Jutepec. Allí, con un equipo de trabajo que ya estaba integrado, desarrollé algunas investigaciones que tenían que ver con análisis multifactorial de componentes principales. Era un campo nuevo, meterse a las matemáticas para tener la posibilidad de explicar algunos fenómenos sociales, ¿no? O, en este caso, sanitarios. Fue algo muy padre, muy exitoso, ayudó mucho en cierto momento a justificar la campaña nacional contra la garrapata. Y después de un tiempo ahí, pasé a trabajar en mi etapa muy importante en la academia. Entré a trabajar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajé en el departamento de profesores visitantes de la UNAM, muy interesante porque me tocaba estar relacionado con profesores de todas las disciplinas y de todas las nacionalidades que llegaban a la Universidad Nacional, un área muy bonita y en una época bonita de mi vida. Pero después seguí trabajando en la Coordinación General de Estudios de Posgrado, ya más enfocado en temas académicos, ¿no? Apoyando básicamente el trabajo que hacían los coordinadores de esas áreas. Posteriormente llegué a mi etapa de funcionario en la Facultad de Veterinaria Zootecnia de la UNAM, en donde estuve a cargo de la Secretaría Académica de Posgrado. Un área muy importante, nos tocó hacer una evaluación de cómo estaba trabajando el posgrado para darle unas definiciones nuevas. Muy bonita experiencia, a la vez que estaba yo como catedrático dando sociología y legislación veterinaria, y también en el diplomado de bovinos estaba trabajando en la materia de extensión pecuaria. Fue una época bonita, terminé esa época, entré a trabajar a la preparatoria número 8 como docente,
y como secretario académico, más bien secretario de Asuntos Culturales. Pero ahí terminó mi época universitaria cuando un buen amigo me buscó y me dijo: necesitamos a alguien que trabaje en el Departamento de Tuberculosis y Brucelosis, en la Dirección General de Salud Animal. Y entonces fue el momento de decidir: me quedo aquí o me voy a Salud Animal, y me fui a Salud Animal. Y ahí empecé una carrera dentro de la Dirección General de Salud Animal, y empecé a aprender lo que no aprendemos en las aulas. En las aulas somos todos muy teóricos, pero cuando ya vamos avanzando en la vida nos damos cuenta que hay cosas muy prácticas y que hay proyectos que hay que desarrollar para cambiar ciertas prácticas. Entonces ahí me tocó, por gusto y por casualidad, en esa área trabajar en el nuevo diseño de la campaña nacional contra la tuberculosis y la brucelosis bovina. Terminando ese espacio, trabajé en el área de autorizaciones sanitarias, en donde me construí realmente como médico sanitarista, porque estaba básicamente, en mi entender, el emitir todas las autorizaciones de importación que se daban en esa época para los productos animales y los animales. Fue una época muy interesante porque teníamos pocos instrumentos para hacerlo, pero lo hacíamos bien, siempre buscando a la sanidad sobre todo, pero a la vez buscando cómo fortalecer los esquemas de trabajo para que los que importaban pues no se vieran involucrados en grandes problemas. Y ahí, en esa área, nació, creo, una primera gran transformación en mi mente, y era que había que hacer las cosas fáciles para que todas se pudieran hacer bien y no hubiera caminos por otros lados. Entonces, en una época de mi vida en autorizaciones, se me ocurrió que podíamos hacer las cosas más esquemas de trabajo para que los que importaban pues no se vieran involucrados en grandes problemas. Y ahí, en esa área, nació, creo, una primera gran transformación en mi mente, y era que había que hacer las cosas fáciles para que todas se pudieran hacer bien y no hubiera caminos por otros lados. Entonces, en una época de mi vida en autorizaciones, se me ocurrió que podíamos hacer las cosas más fáciles si le quitábamos todos los aspectos de tipo comercial que hasta la fecha se daban. Y entonces empezó a funcionar en mi mente un concepto que se llamó la hoja de requisitos sanitarios. Esa hoja de requisitos sanitarios lo que hacía era sustituir todo lo que pedíamos que era inútil, la fracción arancelaria, una serie de valores económicos, y concentrarnos específicamente en el tema de la sanidad. En ese momento, coyunturalmente, había la necesidad de mejorar y hacer más rápido, y desde los niveles más altos de la Subsecretaría de Agricultura en ese momento apoyaron este proyecto. Y entonces, en un tiempo récord, nació la hoja de requisitos sanitarios, que sustituyó a la que era hasta entonces autorización sanitaria. Y ya pasar de días, semanas y hasta meses para obtener una autorización, pasamos a minutos para obtener una hoja de requisitos sanitarios, y cambió todo el panorama de las importaciones. Y esto sencillamente me dijo, bueno, hay que explorar en dónde hay espacio de mejora, y esa ha sido como la línea que me empezó a conducir en mi trabajo como funcionario público. Así, en cierto momento, en el tema de exportaciones, nos dimos cuenta que cada delegación de la Secretaría emitía sus certificados como querían, y en los países de destino nos preguntaban, bueno, ¿y por qué este dice una cosa y este otra?
Entonces empezamos a generar un sistema para armonizar los certificados sanitarios de exportación y que todos tuvieran lo mismo, salvo aquello que los hacía diferentes, que quedaba como una observación. En esa época también tratamos de hacer la expedición de un certificado de movilización que fuera fácil de rastrear y de seguir en el transcurso de su paso por los diferentes puntos, y construimos un sistema. Sin embargo, cuando lo quisimos poner a andar, no funcionó, y no funcionó porque no había las redes que hoy, no había la conectividad necesaria, y el proyecto que apuntaba a ser excelente, pues se quedó trunco, no funcionó. Y así, en el transcurso del camino, pasé al área de la Dirección de Importación, Exportación, Servicios y Certificación Pecuaria, donde también nos tocó regular todos los aspectos que tenían que ver con los medicamentos veterinarios y alimentos, una regulación que era muy compleja y que había que facilitar. Entonces ahí también hicimos un trabajo, obviamente siempre con un equipo, no nunca solo, en donde empezamos a escanear todos los registros históricos que teníamos para tener acceso rápido a toda esa información y entonces facilitar el proceso. Era un trabajo muy interesante, intenso, pero que al final lo que buscaba era, sin perder el control que se requería para regular esto, hacerlo más fácil. Y bueno, así fuimos caminando en ese camino, y en esa época que todavía no había conectividad, tuvimos otro proyecto muy bonito, que fue el buscar cómo se podían emitir los certificados de movilización o los certificados de exportación directamente en los ranchos, en donde estaba el ganado. Pero bueno, estábamos muy alejados en esa época de lo que hoy vemos en las redes, ¿no? Y hoy tomamos un teléfono y nos comunicamos a cualquier parte del mundo. En esa época no era así. Entonces desarrollamos un proyecto con 2 camionetas, las equipamos con antenas satelitales, y por primera vez pudimos expedir a distancia documentos. Funcionó muy bien, hicimos una práctica muy interesante, y después esas camionetas se fueron a las delegaciones, en donde se quedaron detenidas y arrumbadas. No eran un asunto que fuera de interés, y aparte, imagínate una camioneta que traía una torre satelital arriba, pues era muy visible. Pero bueno, intentábamos siempre ir adelante en los proyectos. Y yo creo que este ha sido uno de los temas que en el transcurso de mi vida profesional me ha ido llevando siempre a encontrar en dónde hace falta mejorar y buscar la manera de hacerlo de una manera práctica, si se puede económica, pero también funcional, que sea algo que realmente nos dé esa opción. En el área de inocuidad hubo muchísimo desarrollo en todo lo que es el sistema de inspección federal, TIF, donde logramos en cierto momento sistematizar todos los procesos en las áreas de matanza y saber qué entraba y qué salía al final, pero todo en línea, y hacerlo en tiempo real era algo increíble. Y fuimos generando esos mecanismos de mejora que finalmente lo que hacían era ayudar a que, primero, con los pocos funcionarios que existíamos, pues se hicieran las cosas, se hicieran bien y rápido, y que los interesados tuvieran esa atención.